Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo está en su ministerio, que es lo que estamos viendo aquí en estos capítulos, desde este capítulo 1, ya desde el 12 en adelante, hasta el 6, va a defender su ministerio o va a hablar de su ministerio. En este caso está defendiendo su ministerio porque está siendo atacado en una parte específica. En cuanto a la inconstancia de Pablo, en cuanto a que Pablo no es muy seguro en lo que dice, lo ven, le restan autoridad porque las cosas a veces no le salen como él las dice, le están diciendo no cumples lo que prometes. Y en ese ataque Pablo es que se defiende aquí, y eso es lo que vamos a ver hoy. Está trayendo razonamientos, les está trayendo argumentos y les está explicando cuál fue el motivo. Hay veces que cuando somos atacados de alguien, hay un famoso refrán muy conocido que dice que cuando te acusen no trates de dar muchas explicaciones, porque tus enemigos no van a creerlas, tus amigos no las necesitan y los necios no las entenderán. Sé que esta es la situación pero Pablo, por muy bien que esté ese refrán, no es palabra de Dios. Pablo lo está trayendo explicaciones. Ya depende de sus enemigos si las creen, depende de los necios si las entienden, que él espera que las entiendan, como lo dijo el texto, pero así es como vamos a empezar con esto. Así que en esto que estamos viendo aquí, Pablo me gusta porque se pone delante de Dios, se pone de parte de Dios y apela a su conciencia. No que la conciencia sea confiable por siempre, pero en la conciencia de un creyente es guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Vamos a ver un poco acerca de eso ahorita. El texto que voy a traer como resumen, hablando de esto que estamos hablando del apóstol Pablo, es Mateo 5:11, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperian y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sin embargo, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero no obstante, en el momento del ataque, y más cuando el ataque viene de personas de la iglesia, el apóstol Pablo se siente dolido, se siente triste. Entonces, pero la palabra de Dios dice: alégrense cuando sean mintiendo. Obviamente en el caso de Pablo están mintiendo. Lo vituperian, dice la palabra de Dios, dice: cuando por mi causa os vituperean y los persigan. Vituperiar es censurar, desaprobar a una persona, o es reprobar con dureza a alguien, que eso es lo que están haciendo con el apóstol en este texto. Por eso el texto de apoyo es un texto que nos va a ayudar. Pablo está poniendo la palabra aquí está tratando de que su conciencia está limpia. Él pone su conciencia y pone a Dios por testigo de que él no es lo que están pensando de él. Y por eso este texto es importante, porque la conciencia de un incrédulo es muy diferente a la conciencia de un creyente, o en este caso la del apóstol Pablo. Y este texto dice, Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Esta palabra es importante. Incrédulos quiere decir que la conciencia opera de una forma con los creyentes y otra forma con los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea que un incrédulo no puede traer la conciencia para probar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está corrompida. Pero entonces, ¿para qué es puesta la conciencia en un incrédulo? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver como la estructura para presentar este mensaje. Lo dividí en 3 secciones. Lo que es la primera parte es
la limpia conciencia de Pablo en cuanto a la pureza de su predicación. El segundo punto es el ministerio de Pablo acusado de inconstancia. Y el tercero es el ministerio de Pablo confirmado por la Trinidad misma. Comenzamos. La limpia constancia de Pablo en cuanto a la pureza de su predicación. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, eso es lo que Pablo, en otras palabras, está diciendo: mi gloria es esta, saber que estoy delante de Dios y que Dios sí sabe quién y cómo está mi conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo primero que veremos en cuanto a la conciencia es ver para qué fue puesta en el hombre, para qué sirve, cuál es su función principal. Primero veremos la función de la conciencia en los impíos. ¿Para qué es puesta en un incrédulo la conciencia? Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen, gentiles incrédulos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este es el versículo. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y acusándoles, oigan esta palabra, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia es puesta en los impíos para que no tengan excusa en el día del juicio. Eso es lo que dice ese texto. Para que no tengan excusa, bueno, yo no sabía. Su conciencia, su corazón, el hombre interior, el centro de sus emociones, de alguna manera les avisa que están mal. O sea que no van a tener excusa. Así que en los incrédulos esa es la función de la conciencia. En el creyente la conciencia funciona como una guía o un sensor que nos indica el proceder de nuestras acciones, y debemos tomar en cuenta lo engañoso y perverso del corazón a la hora de examinar la conciencia. Debe guiarnos en el Espíritu Santo y en línea con la palabra de Dios. No decir: no, mi corazón me hace sentir bien, yo me siento bien. No confíes en los sentimientos. Si ese sentimiento ya lo examinaste, que está en línea con la palabra de Dios, está siendo guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no te guía en contra de la bendita palabra de Dios. O sea, eso lo tienes que tener bien claro. Y vamos a ver algunos 2-3 textos nada más. Primera de Corintios 4:3. Dice la palabra del Señor: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Ves? Ni aun Pablo confiaba plenamente en su conciencia. No tengo tribunal, no tengo temor de ser juzgado por tribunal alguno. Dice: ni aun yo mismo, ni aun me juzgo a mí mismo. No es confiable, dice. Pero aunque de nada tengo mala conciencia, oigan esto, lo subrayé yo y ojalá lo subrayen ustedes, no por eso soy justificado. O sea, la conciencia no es infalible. Aún en el creyente, si no está en línea con la palabra de Dios y no es guiada por el Espíritu Santo. Dice: pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. ¿Ves cómo no desconecta la conciencia de Dios del juicio del Señor? Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. De eso tenía libre conciencia, es lo que dice nuestro texto, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La conciencia del creyente, de los líderes, de los gobernantes de las iglesias, debe de estar ante Dios y ante las personas. La conciencia opera en línea con la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Esto es verdad en el verdadero creyente solamente. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Eso es el contexto donde Pablo usa estas palabras. Dice, de acuerdo a que va a haber una resurrección de justos e injustos, de acuerdo a que hay un tribunal, y continúa con el versículo 16. Por esto, porque va a haber un juicio, por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Como ven, ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que podemos hacer, hermanos. No que nunca los hombres nos van a criticar, no que siempre vamos a estar perfectos, porque a mismo Jesucristo hubo quienes lo acusaron de cosas que nunca hizo. Pero él sabía que estaba limpia su conciencia. Él sabía que el mismo Satanás dice, él nada tiene sobre mí. Ni el mismo diablo tenía de qué acusarle, porque él era puro. Pero los hombres lo acusaron, lo trataron de borracho, de glotón, lo acusaron de endemoniado, de predicar una doctrina extraña, de blasfemia y de muchas cosas. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia da testimonio. ¿Dónde apoyaba Pablo la conciencia? En el Espíritu Santo. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Es donde el cristiano apoya su conciencia, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. La buena conciencia es el producto de la verdad, de la verdadera fe y buena conducta. En contraste con la mala conciencia, es el resultado de las obras de los falsos creyentes, porque también está la parte contraria. En 1 de Timoteo 1:3 dice, 1 de Timoteo 1:3, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, y aquí viene el texto, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso en cuanto a la recomendación que Pablo le hace a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice, de los cuales cosas desviándose algunos. No tener una conciencia guiada por el Espíritu Santo, no tener una conciencia limpia delante de Dios, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así se apartaron a la vana palabrería. O sea, no tienen entendimiento, están dejando la palabra de Dios por la sabiduría humana. Versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron ante ti en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Aquí está lo de Timoteo, en contraste con los incrédulos, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, por el contrario, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ves la diferencia? La buena conciencia, las personas que están guiadas por el Espíritu Santo, y las conciencias corrompidas, las de los incrédulos. La conciencia del impío es cauterizada por sus constantes malas obras, y esto lo conduce a servir a los mismos demonios. Cada vez que el impío hace algo malo, le duele al empezar. Pero dicen, el trabajo es que mates el primero y el segundo, cada vez duele menos. Sí, porque es como una herida que le pones algo caliente, la quemas. Cuando ya la quemas, la puedes tocar y ya no te duele. La vuelves a revivir, la vuelves a quemar, y así vas cauterizando la conciencia de tal manera que no duele. Y eso es lo que hacen los impíos. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y está hablando de personas que conocen la palabra de Dios, que conocen la doctrina y que se pueden apartar de la palabra del Señor.
escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué están haciendo? No están en línea con la palabra. Dicen que es el Espíritu Santo, pero es un espíritu engañador porque no va en línea con la palabra. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate lo que hace la falsa religión, puras prohibiciones, son expertos. Dice, prohibirán casarse, celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy no comas esto, no toques eso es pecado, hoy no se come carne, hoy no se hace, pura doctrina de hombres. Dejan la palabra, dejan la guía del Espíritu Santo y siguen espíritus engañosos y se apartan de la verdadera fe. Eso es una conciencia cauterizada. Mas todo es limpio para los puros. Ese es el texto que traje de apoyo. Por eso Pablo decía eso. Mas todo es limpio para los puros. Él dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Su conciencia está cauterizada, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para ellos no hay nada puro. Segunda de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué hermoso tener una limpia conciencia, y es lo que Pablo está apelando aquí. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hay que purificarlos. Y lavados los cuerpos con agua pura. Son simbolismos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y por último, primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, que es lo que Pablo está haciendo, teniendo una buena conciencia delante de las murmuraciones, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque siempre va a haber, hermanos. No existe tal cosa como diciendo yo mantengo una buena conciencia de tal manera que nadie me va a criticar. No. Criticaron al que nunca pecó, al que no cometió pecado. El problema no es que te critiquen. Dale gracias a Dios cuando te critican mintiendo. Porque si dicen la verdad, ahí preocúpate tú. Versículo 13. Porque no os escribimos otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. Ese es lo que dice Pablo aquí. El propósito que no están entendiendo lo que les explicó al principio. No la están entendiendo, pero es la esperanza que tiene de que las entiendan. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. El tono de Pablo está libre de reproches. Meramente relata que los corintios no le han entendido del todo. En 1 Corintios 3:2 dice la razón por qué no le han entendido del todo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué no son capaces? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y eso es lo que Pablo aquí está haciendo. Su ministerio está siendo atacado por disensiones, calumniándolo, acusándolo de inconstante, de falta de cumplimiento. No sois carnales y andáis como hombres. Por eso aquí Pablo lo dice en otras palabras. Dice, porque no os escribo otra cosa de las que leéis. Ya lo dije, o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, él espera que van a madurar, que van a dejar de ser niños en la fe, van a entenderlas un día. Su comprensión incompleta necesita ser fortalecida hasta que entiendan del todo. Apunta que su conocimiento parcial debe perfeccionarse con la inteligencia de sus epístolas. En otras palabras, Pablo los anima a que la entiendan tan plena y rápidamente como sea posible. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hebreos 5:11 dice lo mismo. La inmadurez, pero la esperanza de que cambie. Dice la palabra de Dios. Acerca de
de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, que ese es el propósito que un día van a llegar a entender, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siguen la inmadurez. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Siempre va a andar en divisiones en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, se espera eso. Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, conciencias limpias, guiados por el Espíritu Santo, y llegar a tener la mente de Cristo en cuanto al conocimiento. Y aquí vemos la primera parte, cómo presenta el apóstol Pablo. Ahora ya viene aquí el segundo encabezado: el ministerio de Pablo acusado de inconstancia. De inconstancia. Aquí está de qué lo acusa. Aquí presenta, pone por su conciencia. Y aquí y aquí viene de qué lo acusan. Estoy yendo al texto, hermanos. O sea, solamente vamos a extraer el mensaje del texto. Cada vez que predicamos la palabra de Dios va a ser algo diferente, pero la guía es la palabra de Dios, no lo que se le ocurra al pastor ni lo que está pasando en las circunstancias. Hoy voy a predicar de la economía porque anda muy mal, hoy voy a predicar de la prosperidad porque está muy bien. No. Hoy es el día de las madres, hoy hablo de las madres. No. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. O sea, la visita de un apóstol a una comunidad era una gracia, porque por esa gracia fueron salvos, por esas visitas de Pablo. Era algo importante. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia. Aquí Pablo está poniendo su plan inicial. Dice, ¿cómo pensó? Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. El plan original de Pablo era este, en 1 Corintios 16:5 dice, iré a vosotros. Esto les dijo en 1 Corintios, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y de esto lo están acusando, porque no cumplió. Pero fíjense lo que dice, versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Dice Pablo, y podrá ser. Sin embargo, vamos más adelante, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. O sea, mismo Pablo no es infalible, él no es el todopoderoso. Él salió en Hechos 16 junto con Silas y tuvo la intención de predicar el evangelio en Asia, de visitar a Éfeso, a las iglesias de Asia. Y dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no se lo permitió. Después intentó ir a Bitinia y dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y después fue a Troas y tuvo un sueño, y el Espíritu de Dios le decía, y Dios le dijo, vea, desciende a Macedonia. En Filipos estaba el hombre, el carcelero de Filipos, que tenía que ir a salvar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros solo vivimos como los siervos. Nosotros nos levantamos en la mañana y tenemos que decir, he aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tenemos una agenda infalible. Y aquí están acusando a Pablo de eso, de inconstante, de que no cumplió. Sus motivos son otros, pero siempre van a atacar los primeros errores que cometa el líder. Pablo hace una visita relámpago a Corintios, en 2 Corintios 1:15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Y si los visita. La primera visita que Pablo hace a Corintios es su segundo viaje misionero, es donde funda la iglesia. Después que va a Macedonia, desciende a Acaya, baja por la península, visita Atenas y luego va a Corintios y allí funda la iglesia. En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo va hacia rumbo a Macedonia, pero estando en Éfeso, cruza el Ageo y va y hace una visita relámpago a ellos.
Y luego regresa, que es muy conocida porque fue muy triste y dolorosa. Fue atacado terriblemente por la iglesia. Después es cuando ahorita va rumbo a Troas, vuelve a recorrer Macedonia y hace su tercera visita a los Corintios, que es después que es aquí donde estamos en la epístola. Todavía no llega a su tercera visita. Versículo 17. Así que al proponerme esto, Pablo aquí va a hacer dos preguntas retóricas. Dice, ustedes me están acusando prácticamente algo así como de esto. Y eso son preguntas retóricas con un rotundo no. Dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? No, obviamente no, porque si Dios lo permite. Él lo dice bien clarito. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Otra vez, no. Dice, es que eso es lo que están diciendo de mí. Porque para que haya en mí sí y no. Eso es lo que ustedes piensan. Para que, o sea, ustedes me están poniendo, Pablo no es solo sí, también es no. Pablo no es confiable, es fluctuante. A veces dice sí, a veces dice no. A veces cumple y a veces no cumple. A veces promete y a veces no promete. Entonces Pablo continúa su defensa, donde lo va a llevar que el único que no falla es Cristo. Preguntas retóricas de Pablo, dice, ¿lo hizo por puro emocional? ¿Por impulso o lo hizo como mundano carnal? Eso es lo que están diciendo. La última parte del versículo 17 hace un paralelo con un dicho de Jesús que aparece en dos lugares distintos de las Escrituras. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No pongas nada porque lo que se pone se le añade por el diablo. Lo que sigue aquí es una contundente afirmación teológica. Pablo va a comenzar a hacer una defensa. Dice, versículo 18, mas como Dios es fiel, ahí tienen al único que es fiel, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Si yo trajera mi mensaje, sería fluctuante, sí y no. Pero como Dios es fiel y yo vengo de parte de Dios, delante de Dios, mi palabra es puro sí. Esta magistral defensa muestra que el ataque a su persona es realmente un ataque al Evangelio y por eso trae el Evangelio por testigo para que no sea socavado su palabra. En la vida de Pablo no había acciones escondidas, no había motivos escondidos y no había significado escondidos. Eso lo declara el comentarista Barclay. Pero sin embargo lo dice de una manera por lo que Pablo habló de su conciencia al principio. Versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, continúa magistralmente su defensa, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Llaman la atención que Pablo solamente habla de Silvano y Timoteo, aunque ya había predicado ahí Apolo y Pedro. Y no los menciona como colaboradores. Después lo vamos a ver cuando Pablo defienda su apostolado. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio de este ataque, no su apostolado. Su ministerio, está hablando Pablo del ministerio de Pablo, o sea, cuál era su labor, a qué se dedicaba. Dice aquí, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, aunque yo no cumplo, yo mi persona no soy falible, no obstante la palabra que he traído no ha sido sí y no, ni la que ha traído Timoteo y Tito. Dice Silvano, sí, que es el mismo Silas, también Tito estuvo ahí. Dice, más ha sido sí en él. O sea, el sí no viene de nosotros, la competencia viene del Señor. El sí es en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Él es el que no falla y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué se vienen contra nosotros? Nosotros representamos a Cristo y no predico con sabiduría, por eso predico a Cristo y a Él crucificado. Eso es lo que está haciendo. Dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La gloria de Dios, por eso Dios quiso poner este evangelio en vasijas de barro, para que el poder y la gloria sea de Dios y no de los hombres. El autor de la epístola a los hebreos lo explica
sucintamente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sino. Pablo reflexiona sobre la multitud de promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Sabe que últimamente todas ellas han sido y están siendo cumplidas en Jesucristo. Y pues como si Él acordara todas las cosas que en Cristo han sido sí. Y son promesas difíciles de cumplir. Pablo diciendo, Él sí las cumple. Por ejemplo, en el sí. Todo el Nuevo Testamento es un testimonio de que las promesas de Dios se han cumplido y se están cumpliendo en Jesucristo. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, Mateo 5:17, para quitar la maldición de la ley, Gálatas 3:16, se cumplió. Vino para otorgar el don de la justicia, Mateo 6:33. Vino para dar vida eterna, Juan 17:3. Y vino para que por medio del Padre, para enviar al Espíritu Santo, Juan 14:16, versículos 26 y 15:26. En Jesucristo las promesas se han realizado y los corintios tendrán que recordar la realidad de este asunto. Siempre en Cristo las promesas son sí y el amén. Por eso el Señor presenta a Jesucristo de muchas formas, para que vean que en Él se cumplen todas las promesas. Cuando lo presenta Juan, el Evangelio presenta 7 señales y presenta 7 yo soy. Y Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A veces la forma de hablar del Señor, como lo vimos en la escuela dominical cuando dice las faldas que cubren el templo, esas descripciones del Señor que da la Biblia o que presenta la palabra de Dios, nos sirven para entender mejor a Dios. Cuando dice, yo soy el camino, eso es lo que nos enseña, que Él es el camino, que no hay otra manera de ir al Padre. Yo soy la vida, que la vida eterna está en Cristo, y en Él se cumplen todas esas promesas. Así que es lo que Pablo apela, dice, la verdad se encuentra en Él, y lo que yo traigo, lo traigo a Él. Y al atacar a Pablo, estaban atacando el ministerio de Jesucristo, porque es lo que representaba a Pablo. Vamos a entrar al tercer encabezado. El ministerio de Pablo confirmado por la Trinidad misma. Fíjate hasta dónde va. Dice el apóstol Pablo, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Aquí tenemos al Hijo. Y el que nos ungió es Dios. Aquí tenemos al Padre. Y el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ves lo que dice? Y el que nos confirma. ¿Dónde está apoyando? ¿Dónde está anclando su ministerio? En la Trinidad misma. Acuérdate que la misma Trinidad lo llevó a que salvara al carcelero de Filipo. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Entonces es tan importante entender por qué el apoyo, por qué Pablo trae esto, de que el sí se encuentra en Cristo, que la veracidad viene de Dios y no de los hombres. A mí despedácenme si quieren, aunque no tengo mala conciencia, de todas maneras, háganlo, pero lo que yo represento, eso no, eso es lo que estoy defendiendo, eso es lo que dice el apóstol. Este es el testigo del apóstol, un testigo superior a la conciencia de Pablo. Versículo 23. Dice la palabra de Dios aquí. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Se está defendiendo el ministerio. ¿Y a quién invoca por testigo? A Dios. Sobre mi alma, sobre mi conciencia. Sobre mi alma, sobre mi conciencia. Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. O sea, ¿quieren saber por qué no he pasado a Corintios? ¿Quieren saber por qué no cumplí? Bueno, primero está Dios que yo, pero segundo es por ser indulgente, por tener misericordia de ustedes, porque no quiero pasar cuando están las cosas tan terribles como están ahorita, porque no quiero pasar ahorita que hay tanta guerra, tanto pleito. La verdadera razón de por qué no pasó a Corintios, antes Pablo dice, y no se parece para nada
a la acusación de los falsos creyentes, ¿verdad? Dice, no quise ir otra vez con tristeza. Esto es lo que realmente le está diciendo. En vez de ir, les envío otra carta, la cual es conocida como la carta dolorosa o triste. Por favor, si me pueden dar un agua, no me traje agua. Segunda de Corintios 2:2 dice, porque si yo os contristo, aquí es donde les dice eso, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? O sea, para que vean por qué él no quiso ir. Gracias, hermano. Versículo 3. Y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos. Mi gozo es en él, de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Esa es la razón por la que Pablo no quería ir. Quiso usar de misericordia, quiso usar con ellos de una muestra de amor. No era el tiempo para visitarlos. Y ellos lo estaban acusando. Versículo 24. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firme. Como apóstol de Dios, como líder, como gobernante de la iglesia, aún está diciendo, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Estamos dando un servicio a Dios, porque por la fe estás firme. Debido a este ministerio es que ustedes son creyentes. Debido a este ministerio es que ustedes se sienten tan orgullosos de que hablan en lenguas, de que son muy espirituales. Y de ahí viene el ataque que está. Lo que está ocurriendo en Corintios son cosas que estaban pasando allí. Por ejemplo, ellos tenían un problema tremendo con la situación de que siempre pensaban, ¿cuáles eran los contrarios de Pablo en Corintios? Y siempre dicen unos que los gnósticos, y quedan destacados porque los gnósticos comenzaron en el siglo II. Otros dicen que no, que se llamaban los divinos, que eran un grupo de judíos que eran de la línea de Moisés y de Cristo. Pero aquí lo que más vemos aquí son judaizantes, pero no están atacando la doctrina, sino están atacando el liderazgo de Pablo, no como al estilo de Gálatas. Y estamos viendo aquí otro grupo que están los que le llamaban los espirituales, que era un grupo que era una mezcla de cristianos con la filosofía de Filón, un griego filósofo. Y esos eran los grupos que estaban aquí, atacando al apóstol Pablo y a su ministerio. Hebreos 13:17 dice, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí vemos la palabra de Dios que está diciendo clarito que la manera, estos se están quejando, no se sujetan a la autoridad. La palabra pastores es gobernantes, dirigentes. Y eso era lo que era Pablo para los corintios, cosa que ellos no están haciendo de una manera correcta. Lo están haciendo con reproche, quejándose, criticando, y no se están sujetando a la autoridad de ellos. Pablo dice, no nos queremos enseñorear de ustedes. Estamos presentando un ministerio, y me gusta cómo lo dice. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Dice, porque por la fe estáis firmes. Por esto que predicamos está firme. Dice, orad por nosotros, versículo 18 de Hebreos 13, pues confirmaos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esa es la actitud de los líderes.
Deben de tener una buena conciencia, deben de conducir a la grey a la palabra de Dios, a la predicación pura de la palabra, no con sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es bien importante. También Pablo, al igual que todos los gobernantes, sabe que han de dar cuentas. Mateo 24:45. Me gusta este texto. Mateo 24:45, vayan ahí, por favor. Este es un pasaje escatológico. Sin embargo, aquí está algunas parábolas pequeñas, como la de la higuera, y vemos esta parábola pequeña que habla precisamente de de los gobernantes. Dice Cristo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? Esa es la actitud de un pastor, el alimento a tiempo, y se refiere obviamente a la palabra, al cuidado de las ovejas, al tener una buena conciencia delante de ellos, al conducirse fielmente delante de Dios. Y aquí está una bienaventuranza, dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo, aquí está la diferencia, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí están las cosas de la mala conciencia: comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y lo hará y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ves qué bonita ejemplo pone el Señor de la diferencia? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa? Por esa razón, por la noble del trabajo, cuando los líderes, los gobernantes se conducen fielmente, la Biblia habla de que sean tenidos por doble honor, pero también tienen una gran responsabilidad. Es precisamente a causa de su obra que deben ser tenidos de doble honor. Primera de Tesalonicenses 5:12. Vamos a ver este último texto para concluir, antes de dar las aplicaciones. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que son las labores de los gobernantes o pastores, presiden en el Señor, o sea, los que les enseñan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Eso es tener paz entre vosotros, cosa que en Corintio no había. La paz era sofocada por las críticas, por los chismes, por los ataques a la persona de Pablo y por las divisiones que tenía la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a sacar aplicaciones de esto que le ocurrió al apóstol Pablo, de esto que está pasando, de este ataque al liderazgo de Pablo, y vamos a ver las aplicaciones a nosotros como iglesia. 3 aplicaciones antes de concluir. Primera aplicación: la bienaventuranza de los limpios de corazón verán a Dios nos deja claro que mantener una limpia conciencia no es una opción. En Mateo 5:8, que es la novena, la última de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso no es una opción, es una condición. Mantener una conciencia pura y limpia delante de Dios no es una opción, y menos para los líderes, para los gobernantes. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es el texto con el que iniciamos, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, como lo explica el apóstol Pablo, sino con la gracia de Dios. O sea, ahí está incluido el poder de Dios, lo que realmente salva. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
O sea, la conciencia cuando dice en el mundo y mucho más con vosotros es una conciencia con los de adentro y con los de afuera. Muchas veces dicen que si el pastor predica bien no importa lo que sea. No, eso no está aquí en las Escrituras. Una conciencia con los de adentro y con los de afuera. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la actitud con la que se debe de acercar un líder al que está en el ministerio. Es una gran presión, es una gran responsabilidad. Y aquí vemos la segunda aplicación. Segunda aplicación. Pablo explica que el infalible y inmutable es Dios. Y solo en Él hay siempre sí y amén. Esto es importante. En nosotros siempre será sí y no, dependiendo la voluntad de Dios. Cristo enseña esto en el Sermón del Monte, Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y el único sí se encuentra en Dios, solo en Dios. Y los apóstoles en la doctrina nos enseñan lo mismo. Santiago 4:13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y gobernaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Eso es, tenemos un Dios santo, el Todopoderoso, pero nosotros ¿qué somos? Oscurecer el mensaje de Dios. Es tremenda aplicación. Y por último, tercera aplicación, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estás firme. Esto me encanta porque el apóstol Pablo, siempre humilde, aunque tenía toda la autoridad, les dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para su provecho, porque por la fe estás firme. O sea, por este evangelio que predicamos, por este ministerio que están atacando. Los gobernantes fieles saben que no se pueden enseñorar de la grey, pero debido a su noble labor deben ser respetados como las mismas escrituras lo enseñan. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A mí, yo quisiera en mi persona, conociendo mi maldad y mi pecado, estos textos cuando los leo me da vergüenza porque nos defienden a nosotros. Y digo yo, ¿quiénes somos para que nos defiendan? La palabra nos defiende. Pero sabiendo quiénes somos, nos da pena a nosotros. A mí me da pena. Como me da pena decir que soy pastor. Por lo que hacen los pastores. Pero es lo que dice la palabra de Dios. La forma de colaborar a la paz de Pablo fue siendo el ofendido. No obstante, fíjate lo que dice esta porción. Dice, la forma de colaborar a la paz de Pablo fue siendo el ofendido, no obstante fue quien inicia la reconciliación. Esto es lo que está haciendo. Él era el ofendido y él inicia la reconciliación. Lo mismo que Cristo, siendo el ofendido, Dios comienza la reconciliación en el Edén y la termina con Cristo en la cruz. ¿Quién fue el ofendido cuando el hombre pecó? Dios. ¿Y quién fue el que se escondió? Adán y Eva. Se escondieron. ¿Quién buscó a quién? ¿Adán acaso y Eva buscaron al Señor para pedir perdón? No, fue Dios el que los buscó. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué te escondes?
¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieras? ¿Ves cómo Dios inicia la reconciliación? ¿Quién los vistió quién sacrificó un animal y los vistió? Fue Dios, la gracia del Señor. Fíjate lo que es nuestro Dios. Él es el ofendido y Él inicia la reconciliación. Si esto lo entienden, me quedo con esto. Aunque lo demás hay que predicarlo, porque de eso habla del texto. Pero miren lo que dice Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Vean este texto. Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate lo que pasa aquí. Nosotros somos los enemigos. Nosotros somos los que hicimos el agravio. Y Dios nos reconcilia con su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por Cristo la recibimos, dice. Todo proviene de Dios que nos dio el ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5, 17. Con este texto concluimos, hermanos. Pero fíjense qué hermoso es esto. Por eso el apóstol Pablo inicia la reconciliación, aunque él es el ofendido. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es la actitud del creyente. ¿Y cómo es posible todo esto? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, esto mismo nos encarga a nosotros, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra, o sea, nosotros nos llama al Señor a hacer eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Se cuenta que decimos, por qué se esconden? Vengan a Dios, reconcíliense con Dios. En otras palabras, el ofendido pidiendo perdón. O como dice un dicho, perdóname porque me pisó tu caballo. Pero eso es lo que hace lo que dice la palabra. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias a Dios por tu palabra santa, oh Dios. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él, Señor, Él y solamente Él es sí en nuestras vidas. Porque por Él fuimos reconciliados contigo, Dios. Gracias por Cristo Jesús que da dones a la iglesia. Gracias por Cristo Jesús que cuida a la iglesia. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo aquí presentes. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.